Sí, vale, sí, yo ahí tengo. Estaba como en el post cuando me etiquetaron. Ya. De las charlas de lo abrimos y ya. Pero tiene como funciones y vamos improvisando. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas, a los que están acá en la sala y a los que están conectados. Bueno, este es el seminario, el curso del profesor Rafael Corbalán, que es de seminario de Innovación y Emprendimiento. Esto está enmarcado en el Magíster de Innovación y Emprendimiento. Acá le vamos a dejar información. Nuestro magíster en ciencia y tecnología todavía están las titulaciones abiertas. Ahí les pusimos la página web y les pusimos el correo electrónico. La charla de hoy es de Dual Bicho, de Giovanni Pais. De hecho, íbamos a ver si Alejandro Pantoja lo presentaba. Es nuestro director del Open Bootstrap. Así que acá tenemos una pequeña reseña de Giovanni. Giovanni es bochefiano, ¿no? Lo primero que hay que decir es de Bochef. Dual Vision es un emprendimiento, una startup ya con alto potencial de crecimiento que nace también aquí. Ha sido apoyado por Open Bochef, que es el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es ingeniero civil eléctrico de acá, magíster en Ciencias de la Ingeniería. Es ex miembro del equipo de robótica, ha tenido cargos docentes en la facultad, ex investigador dentro del laboratorio de robótica, es decir, es un bochefiano con todas sus letras, ¿no? Y lo interesante es que dentro de los proyectos, esto es todo gracias a él y su equipo, ¿no? El crecimiento y el potencial que tienen hacia adelante solo se debe a ellos, pero para nosotros es un gran motivo de orgullo. Es nuestro más reciente caso de éxito como Open Bochef, como incubadora, porque nuestra motivación y razón de ser, y esto es para ustedes también como estudiantes del magíster, es apoyar el desarrollar una cultura de innovación y emprendimiento al interior de la facultad, es apoyarlos en sus procesos de desarrollo de sus emprendimientos, ya sea que nazcan como ideas de cursos de pregrado, de posgrado u otros en general. Nuestro portafolio está abierto incluso hasta exalumnos, desde estudiantes de pregrado hasta exalumnos, académicos, investigadores, estudiantes de posgrado. Y como decía, es nuestro caso de éxito más reciente, ha levantado financiamiento e inversión, Dual Vision como emprendimiento. Entonces creo que es una súper buena carta para este ramo del seminario. Háganle todas las preguntas que ustedes quieran, porque están en ese proceso, ¿no es cierto? Están avanzados, pero están todavía viviendo el proceso de lo que significa la consolidación o el camino a consolidación como emprendimiento de base tecnológica, innovador, que es las expectativas que tenemos como facultad de sus proyectos, no solo en este magíster, sino digamos, en su proceso de vínculo de la innovación con la tecnología. Así que Giovanni, bienvenido, muchas gracias por Alejandro. aceptar estar aquí. Bueno, les voy a compartir una presentación ahora. Dejar de compartir un segundo. Les confío un poco, pero... Era complicado mover el mouse acá. Ahí se ve bien. No sé si en el Zoom pueden comentar. Vale. Ok.
Bueno, yo creo que Alejandro ya hizo una buena presentación de quién soy yo. Mi nombre es Giovanni Pais. Como dijeron, soy buchefiano y pasé harto tiempo acá en la universidad trabajando en temas de investigación, en temas, haciendo mi pregrado y también en el posgrado. De hecho, hay una corrección ahí. Todavía no me titulo, soy candidato a magíster de Ciencia de la Ingeniería. Yo entré en el 2014 y mi tesis del magíster es orientada a lo que hacemos en Dual Vision que voy a presentar después, que es, en este caso, comprensión de arquitectura de redes neuronales para visión computacional, que es lo que hace Dual Vision. Ex miembro del equipo de robótica de la Universidad de Chile y el fundador y actualmente CEO de Dual Vision. Para contar un poquito de la historia, el background mío, yo estuve bien ligado a todo el tema de robótica acá en la universidad. Tuve la oportunidad de participar en el equipo de robótica y en investigación en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Ahí hacíamos competencia, hacíamos robots de servicio en este caso, que competían en una competencia internacional llamada la RoboCup, y tuve la oportunidad de estar en Japón y Australia compitiendo con esos dos robots que se ven ahí. Eh, no iba bastante bien en estas competencias. La última competencia que estuve yo sacamos el segundo lugar y posterior a que yo me fui, los chicos lograron sacar el primer lugar también en pandemia. Entonces teníamos hartas cosas que hacíamos en el laboratorio que se podían llevar a la industria. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? En este caso con mi otro socio, con Hans Stark, que nosotros nos encargábamos de procesamiento de imágenes, en el cual a través de la conexión a las cámaras del robot, el robot tenía que entender lo que pasa acá en el ambiente para tomar sus decisiones. Entonces todo eso es computer vision. Entonces ahí hay un par de ejemplos, estas son cosas de dual vision, pero por ejemplo se ve el análisis de personas, en qué espacio están, cuánto tiempo están esperando, conteo de vehículos, etc. Voy a mostrar más casos de uso más adelante, pero para contextualizar, a esto nos dedicamos en el laboratorio y eso es lo que después llevó a crear Dual Vision. El primer acercamiento a la industria que tuvimos nosotros fue cuando tuvimos que hacer la práctica en IBM. Ahí me tocó justo liderar a mí una célula de Computer Vision. Era un experimento que tenía IBM Chile y estábamos haciendo aplicaciones para retail. Entonces ahí empezamos a ver ya lo que hacíamos en la academia, cómo estaba funcionando en la industria. Tuve una oportunidad de trabajar con un proyecto con Cencosud y empezamos a ver todos estos casos de uso con mi socio Hans. Y nosotros compartíamos ahí en la misma célula todo esto que era el desarrollo. Entonces ahí empezamos a competir empezamos a participar en concursos de innovación, uno de Facebook, no me acuerdo el otro que participamos en ese tiempo. Yo participé en OpenBuchef cuando partió también, no fue pésimo, era mucho más chico, y después pasa que en 2019 dijimos ya, nuestra investigación tiene un buen nivel, es un buen nivel que tenemos en la universidad, competimos con universidades de otros países, de Francia, de Australia, etcétera, llevemos esto a resolver problemas de la gente. Entonces, ¿cómo llevamos la investigación a resolver los problemas de distintos rubros? Y ahí salió la oportunidad con OpenBuchef. Ellos hicieron un concurso de innovación abierta con Corfo, que era soluciones para seguridad y transporte. Y ahí justo a Hans también le pasó que a un familiar le habían entrado a robar. Tenía las cámaras, pero con las cámaras después no se pudo hacer nada. Entonces dijimos, demos la inteligencia a las cámaras, hagamos que las cámaras en tiempo real analicen lo que está pasando acá y que puedan tomar acción y mandar alertas para ayudar en estos casos. Ahí tuvimos la oportunidad de ganar y conseguir el financiamiento para partir Dual Vision. Entonces, de aquí, en el 2019, ya dejamos un poco todo lo que era investigación y empezamos a trabajar como Dual Vision. Y ahora les voy a comentar más de qué es Dual Vision. Entonces, lo que solucionamos nosotros acá y cuál es el problema es la ausencia de un monitoreo 24/7 y una medición automatizada de distintos tipos de comportamiento de clientes, de mis colaboradores, de maquinaria, de productos, incluso de animales. Entonces, la oportunidad acá está en, yo me puedo conectar a las cámaras que hay acá, las cámaras que hay acá en el edificio, en la facultad, yo me conecto a ellas y soy capaz de contar, medir y detectar distintos eventos de interés con inteligencia artificial. Es decir, digitalizo el espacio para tener nuevos indicadores que me ayuden a tomar decisiones o reaccionar más rápido ante ciertos eventos. Entonces ahí hay una gran oportunidad en toda la información de las cámaras que no se estaba aprovechando. Entonces, ¿cómo ayuda Dual Vision? Monitorea por los clientes y entrega conteo de elementos, medición de variables, medición de tiempos de proceso, detección de situaciones problemas, alertas preventivas o reactivas de ciertos problemas y nuevos indicadores clave o KPIs. Y los beneficios son que se reutilizan las cámaras. Yo puedo utilizar las cámaras que ya están instaladas sin incurrir en
todo lo que es la instalación, la compra de equipamiento, que es costoso y es demoroso. Se pueden optimizar distintas cosas, mejorar servicios, disminuir costos, aumentar la producción, y también se puede aumentar la seguridad, teniendo alertas que sean preventivas y reactivas ante ciertos eventos que podrían arriesgar la seguridad de los trabajadores y de los activos. Y por último, en algunos casos se puede ver un poco hacia el futuro. Si tengo suficientes datos históricos, yo puedo ver hacia el futuro para ayudar con la planificación. Entonces, acá en soluciones tengo más casos de uso. En el caso de experiencia de cliente, lo que se puede ver es cómo es la experiencia de mis clientes o mis usuarios y qué sucede en una sala de ventas. Yo tengo muchos indicadores de procesos digitales, todo eso está digitalizado, lo ocupan las empresas para optimizar sus negocios, pero no saben lo que pasa, por ejemplo, en el espacio físico. Entonces ahí lo que se puede hacer es conectarse a las cámaras y con esas cámaras se pueden hacer distintas cosas. Se puede estar viendo cuánto tiempo se demora una persona pagando, cuántas personas tengo esperando, cuántas cajas tengo abiertas y si debería abrir otra para mantener los tiempos óptimos de venta, ver por dónde circulan las personas, cuánto tiempo se detienen en cierto lugar para conseguir más o menos el nivel de interacción o interés en cierto góndola o producto. Se puede ver el flujo de caracterización de personas en ciertos accesos y también incluso ver la atención en vehículos en el cual yo puedo ver cuánto espera el vehículo hasta que lo atiende. Todo eso se puede ver para ayudar a la experiencia de cliente. Después de esto mismo lo extrapolamos al aeropuerto. El aeropuerto de Santiago, particularmente el terminal nuevo, tiene una gran cantidad de cámaras disponibles para hacer muchas cosas. Entonces, acá lo que se quiere ver es si cumplimos con una experiencia óptima de los usuarios y cuál es el estado de cada una de mis zonas, que eso le interesa a la gerencia de calidad en este caso. Entonces ahí nos conectamos, ellos tienen aproximadamente más de 500 cámaras y nosotros nos conectamos a 60 y podemos hacer distintas cosas. Medir los tiempos que se demoran en las distintas etapas del aeropuerto en entrada y salida, check-in, PDI, APSEC. Se puede estar contando la disponibilidad de carros de equipaje, por ejemplo, que es un entrenamiento súper custom que lo hicimos nosotros. Se puede analizar lo que pasa dentro de una tienda o también se puede hacer un análisis vehicular. Y finalmente, ahora que voy a contar un poquito más, estaba en un nuevo proceso de llevar toda esta solución a clientes más industrializados. Entonces, en este caso, lo que queremos ver es cuidar la seguridad de los trabajadores y ayudar a optimizar ciertos procesos. Entonces, con las mismas cámaras yo puedo ver en el aeropuerto cómo se están moviendo los aviones, en qué etapa están, cuándo se conecta cierto, por ejemplo, el combustible. Todas esas cosas, si se pueden ver visualmente, lo podemos ir detectando. Medir los avances de un proceso, ver los elementos de protección personal, los EPP, estar viendo la seguridad de un proceso, que el trabajador nos acerca a una línea de fuego donde haya maquinaria funcionando, contar productos, medir el flujo vehicular y clasificarlo, detectar peleas incluso, que ahí me pueden ver haciendo el ridículo con uno de los chiquillos o simular una pelea en un bus. Eso lo vimos también con OpenBusChef y ahí la idea era que el bus también de navegación autónoma tuviera ojos hacia adentro para, si hay una pelea, mandar una alerta, aparte de todos los sensores que tiene para afuera para navegar solo. Y finalmente, hay ciertos protocolos de seguridad que se tienen que cumplir y podemos detectar esos elementos que tienen que estar presentes. Entonces, de esa forma trabajamos, esto me lo voy a saltar. La arquitectura en general es, nos conectamos a las cámaras, tenemos un dispositivo que corre toda esta inteligencia artificial, se manda a la nube y en la nube se tiene la plataforma de gestión para los clientes. También se puede hacer una arquitectura cloud, pero va a depender siempre de la capacidad y el ancho de banda que tenga el cliente para enviar las imágenes y el video a la nube. Entonces eso va a depender caso a caso. Por ejemplo, clientes industriales que ahora tenemos muy al sur, es imposible hacer eso, hay que procesar en el borde. Tenemos una plataforma en la cual el cliente puede gestionar sus usuarios, sus proyectos, ver el dashboard, sus KPI, analizar los datos históricos y gestionar su alerta. Entonces, esa es la historia de Dual Vision. A lo largo del tiempo, hemos pasado por otra entidad. OpenBusChef nos ayudó siempre desde el principio y nos potenció cuando éramos simplemente estudiantes, por así decirlo, o investigadores. Todas esas cosas nos potenció OpenBusChef al principio. Pasamos por KnowHub, un hub de transferencia tecnológica asociado a la Universidad de Chile para investigación que se vaya a la industria. Estuvimos también con Startup Chile y un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y recientemente, que es lo que mencionaba Alejandro, recibimos inversión de parte de Cawel. Cawel es una empresa de visión computacional también que se dedica a monitorear infraestructura crítica en la industria de oil and gas, transmisión eléctrica, pero con drones y visión computacional. Ese es el fuerte de ellos, pero tenemos un match muy interesante
por el cual decidimos hacer esta alianza y ellos decidieron invertir en nosotros, pensando en potenciar estas líneas de negocio. Entonces, hemos trabajado con distintos clientes a lo largo del tiempo y ahora vamos a ir a hablar un poquito más de otras cosas más de emprendimiento para que después vayamos a una discusión. El equipo empezó a crecer con el tiempo. Juan Pablo y Kevin se sumaron muy al principio. Se podría decir, yo los considero a ellos también founders, por así decirlo. Son el equipo core y los que tienen acciones dentro de la empresa. Y al día de hoy ya somos 11 personas, en los cuales ya estamos más distribuidos, por así decirlo. Hay un área comercial, un área de operaciones, de visión computacional y de desarrollo, por así decirlo, de plataforma, full stack. Ya, entonces, ¿cómo innovar y cómo iniciar? Por un lado, nosotros partimos en el 2019 junto a Hans, éramos estudiantes de sexto año de la facultad de Ingeniería Civil Eléctrica. Es decir, nosotros tuvimos aproximadamente 2 o 3 ramos de innovación, que fue evaluación de proyectos y taller de innovación. Entonces, luego de ganar el fondo, fue como, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que hacemos? No sabíamos de modelos de negocio, no sabíamos hacer un pitch, y todo esto lo empezamos a trabajar con OpenBootchef. En el primer programa nos dieron muchas capacitaciones y después también nos siguieron dando muchas asesorías con las cuales fuimos capacitándonos, y el emprendedor muchas veces aprende a porrazo. También fue mucho porrazo ir aprendiendo con distintas cosas. Entonces, ¿cómo íbamos de la investigación a un modelo de negocio y todo esto? Como dije, OpenBootchef ahí nos ayudó, y también el ecosistema acá de la universidad, es decir, el laboratorio de robótica, nosotros nos dio muchas herramientas como técnicas de cómo implementar un proyecto. Todo esto teníamos, lo que falta acá es trabajar, por así decirlo, en proyectos reales, que las cosas fallen, que uno piense que todo va a salir bien y todo pueda fallar, que al último segundo se desconecte un cable. Toda esa experiencia yo creo que fue bastante interesante. En Bootchef Proyecto también sacamos experiencia de ese tipo. Y bueno, OpenBootchef nos apoyó, y también por otro lado el Fab Lab. Al principio también trabajamos con un poquito de hardware y ahí los chicos del Fab Lab son secos con todas esas cosas. Entonces, acá estoy mezclando otra presentación que está en inglés, pero bueno, OpenBootchef nos ayudó ahí con todo el tema de los puntos claves que yo encontraría acá, que era identificar el problema del mercado, es decir, el market pain. Hay que encontrar un dolor y atacarlo. Eso es súper importante. ¿Ya? Yo creo que aquí, después voy a dar algunos consejos. Yo creo que aquí nosotros tenemos un mea culpa en ese sentido. La tecnología que tenemos es súper amplia. Si se dieron cuenta, tenemos muchos ejemplos de distintas cosas. Pero eso es un problema al momento también de armar una startup en algunos casos. Porque lo ideal y lo que buscan los fondos y todos los ecosistemas de emprendimiento, Startup Chile, Corfo, etcétera, es encontrar un problema que sea importante y resolver ese problema bien, no atacar tanto tampoco. Entonces, ahí una de las cosas que nosotros nos equivocamos, por así decirlo, al principio, fue el tema de atacar demasiados frentes al mismo tiempo y no concentrarnos en uno. Eso es súper importante, identificar el problema de mercado. El modelo de negocio, nosotros no sabíamos mucho de esto, tuvimos que trabajarlo, iterarlo varias veces y empezar a ver bien quién era nuestro segmento de clientes, ver cómo íbamos a hacer la venta, cuál iba a ser el modelo de ingresos, que ahí hay que jugar igual con eso. La idea no es llegar a ser una consultora, sino que tener algo replicable y escalable. Entonces hay que tener un modelo de negocios que funcione con la tecnología y que funcione con ese como objetivo de ser escalable y replicable. El tema de pitch. Cuando partimos en OpenBootchef, Marcelo Díaz Bower nos vio presentar la primera y nos dijo que es pésimo. Fue pésimo, no sabíamos presentar bien, no sabíamos en qué centrarnos. Y ahí estuvimos repetitivamente equivocándonos y veníamos, yo me acuerdo, incluso los fines de semana de repente a hacer pitch y nos iban enseñando. Eso fue súper importante. Todos los temas de ventas, cómo vender, alguna estrategia, qué decir, qué no decir, también son cosas importantes que tuvimos que aprender. Yo creo que en el contexto de este magíster todo eso lo van abarcando. Nosotros no tuvimos esa oportunidad y tuvimos que aprender todo con ayuda de ellos y equivocándonos. Es decir, teniendo una mala reunión con un cliente, pasándolo mal de vez en cuando, y con el tiempo se va aprendiendo. Entonces, otro apoyo de OpenBootchef con temas de prensa y difusión, siempre nos apoyaron, y también el tema legal. La primera escritura de Dual Vision nos lo ayudó a construir la asesora legal de OpenBootchef. Ya ahora que realizamos la inversión tuvimos que hacer modificaciones y distintas cosas, pero la base de Dual Vision se creó también con esa ayuda. Entonces aquí, para volver a tirarle flor a OpenBootchef, que siempre lo hacemos porque fueron los que nos apoyaron al principio, bueno, es súper importante las personas con las que te relacionas y el equipo de mentores que puedes tener. Dicen que es muy importante tener un mentor al momento de tener una startup, ya sea por la experiencia de la persona, experiencia en venta, experiencia en el campo. Podría ser un mentor que sea muy
expertos en computer vision en nuestro caso, o expertos en biotech, etcétera, pero también la red de contacto es súper importante. Es decir, yo creo que muchas oportunidades que hemos tenido han sido por los mentores que hemos tenido a lo largo de este tiempo, mentores de OpenBootchef en un inicio, de KnowHub, de Startup Chile, y hoy en día ya mentores que uno conoce en algún evento, se hace amigo y después te siguen ayudando. Súper importante eso también. Acá sigo hablando un poquito de OpenBootchef y la capacitación que dan a la startup, el tema del networking, lo vuelvo a repasar. Y bueno, OpenBootchef por un lado era por donde partimos nosotros, pero también están las otras agencias que comenté. KnowHub ayuda mucho a la transferencia tecnológica de cosas de las universidades al mercado. Startup Chile, súper conocido y con importancia a nivel internacional, son uno de los mejores programas que hay, ya sea por el financiamiento que te dan, la red de mentor y la red de contacto en general. Es decir, uno puede conocer muchos emprendedores y al final termináis de repente armando startups nuevas, armando negocios, te hacía amigos de ellos, podéis conversar. Lamentablemente a mí me tocó Startup Chile en pandemia y no hubo mucho de eso, pero lo sigo recomendando igual. Por otro lado, si la empresa es de base científica tecnológica, la NIT también es súper buen elemento para apoyar a todo esto y obvio detrás de casi toda esta entidad está Corfo. Dificultades. Bueno, en las dificultades que nosotros pasamos hay varias. Acá voy a listar algunas, pero por ejemplo, un piloto que teníamos con autopista, nosotros nos tiramos una orden de compra, avanzamos con el piloto y todo, pandemia, las prioridades de las empresas cambiaron y nosotros no teníamos nada para amarrar eso, fue un piloto gratis, por así decirlo. Entonces, en algunos casos está bien cuando hay una buena oportunidad, pero hay que tener ojo con eso porque son HH que uno no valoriza cuando tiene una startup. Es decir, no voy a trabajar gratis los fines de semana para sacar esto, pero igual son horas que tú estás invirtiendo al final, que hay que tener cuidado con eso. Clientes que no creen en la tecnología. Hay muchos clientes que no van a creer en tu producto y vas a tener que convencer. Sobre todo cuando hay tecnologías que son muy nuevas, ChatGPT, inteligencia artificial, que ahora son muy famosas, por así decirlo, son un poco más aceptadas por la gente, pero ha sido por este boom de ChatGPT e inteligencia artificial. Lo hemos notado este año. Perder programas, súper típico. Nosotros sí, ahí mostramos hartos programas que ganamos, pero hemos perdido el doble, el triple, por así decirlo. A Startup Chile ganamos una vez, pero hemos postulado 5 veces. A Corfo hemos postulado unas 4 veces. Y así, es decir, hay muchos programas que te puedes equivocar, te puedes quedar fuera de base y te vas a sentir muy mal, pero son cosas que pasan. Obviamente no es la idea. Puede ser que se te acabe el plazo. Nos pasó una vez que la plataforma se cayó en los últimos 30 minutos y no se pudo mandar y por base no había nada que hacer. Entonces, con el tiempo uno va aprendiendo todas esas cosas. A los pilotos gratis los puse de nuevo. Modelo de negocios. Nosotros no sabíamos mucho modelo de negocios. De repente, si tu modelo de negocio no está bien armado, puede ser que tengáis problemas después para implementarlo, buscar apoyo inversionista o financiamiento. Es importante. También tuvimos una licitación en México súper importante que fue un desafío muy grande, pero se terminaron quemando algunas personas del equipo para sacarlo adelante. Entonces, también hay otras oportunidades que hay que saber el timing de repente para hacer algunas cosas. Acá puse alianzas, pero eso nos dificulta, creo que se me pasó. Las alianzas también son importantes, pero hay que tener cuidado. De repente la otra empresa es más grande y te tratan de aplastar. No ha pasado muchas veces, nos hacían cobrar poco a nosotros y después cobraban 10 veces más. Y tú no sabías porque no te lo compartían. Tener ojo con eso, ahí los mentores siempre pueden ayudar a decirte, oye, sabéis que esto no me tinca, o te acompaño a la reunión y vemos cómo anda el tema. Y empresas grandes y burocracia. Y este es un problema que lo critiqué la semana pasada en un evento súper grande que había gente relevante, exministros y subsecretarios. Cuando uno es emprendedor y trabaja en este mundo de las startups y el ecosistema, pasa mucho que tú vas a hacer un piloto y las empresas grandes tienen una burocracia muy grande para poder pagarte o para ejecutar algo. Y la empresa se empieza a desangrar mientras está avanzando en ese proceso. Es decir, tú mantenido un piloto 3 o 4 meses y te pagan un año después. Eso es súper complejo para una startup que no tiene un flujo tan estable como otras empresas que podrían hacer esos pilotos. Y hoy en día se han hecho más concursos de innovación abierta que son una especie como de salvoconducto o un bypass para que las empresas puedan entrar más rápido al registro de proveedores de una empresa grande. Pero en general esa burocracia te puede terminar ahogando en algunos casos. Es decir, se demoran mucho, hay que hablar como con 1000 personas antes de cerrar y en general eso también es un tema que en el ecosistema se está tratando y cada vez hay más concursos de innovación abierta, hay gente haciendo estos modelos, pero es algo complejo que nos ha pasado varias veces también. Entonces, ahí son algunas de las dificultades que después me pueden preguntar también si queremos andar en el tema. El gráfico de la vida de la startup es mucho fracaso,
puntos buenos, puntos malos y es una montaña rusa, por así decirlo. Entonces es igual que el gráfico de la vida. Hints. Acá las recomendaciones son buscar el dolor o el problema, entenderlo a fondo en general, conversar con el cliente y iterar. Es decir, después me va a aparecer de nuevo en la presentación, pero entender bien el problema es clave, ¿ya? Y lo voy a mencionar después, que no hay que enamorarse de mi solución y mi tecnología, o tengo el mejor algoritmo, funciona súper bien, o tengo una idea súper chora, sino que busquemos bien el problema y vamos cómo solucionarlo. También nos sirve que yo le ofrezca a alguien si una persona quiere ir de A a B, muchas veces ofrecerle el Lamborghini no es la mejor idea, es mejor ofrecerle un Citicar porque el problema que quiere resolver es este. Eso también es importante, busquemos resolver el problema y no que mi solución sea la más bacana en cierto sentido. Entonces, entender a fondo el problema, y para entenderlo a fondo hay que conversar harto con el cliente. Hay que ir a hablar con el cliente, pedir reuniones, tratar de no hablar de repente solo con la gerencia, que no sabe bien cómo es el problema en terreno. Hablar con el resto de las personas, eso puede ser súper enriquecedor para que tu producto funcione mejor. Es decir, con la persona que lo va a usar o la que tiene el problema es lo más importante. La mentoría y la red de contactos, sí, es, como lo vuelvo a repetir, es súper clave. Ahí te pueden ayudar a el modelo de negocio y todas estas cosas y hacer buenos contactos, porque de repente llegar en un contacto en frío a una empresa es difícil. Tienes que ir como haciendo que te vayan derivando y todo. Muchas veces tener el contacto y una recomendación te puede acelerar y hacer que la venta sea meses más rápida, y es súper importante. Entonces, aprendizaje, hay que ser perseverante siendo emprendedor. No hay que enamorarse de la solución, como dije, hay que enamorarse del problema, y se van a dar cuenta que muchos emprendedores como bien exitosos tienen como ese concepto de que tienen un problema súper clave y que eso es lo que los motiva a avanzar. No sé, por ejemplo, digo, hay hartas startups, pero todos tienen su opinión de eso. Por ejemplo, Notco tiene el tema de hacer estos alimentos que ayuden con temas del medio ambiente y todo, tienen un problema, lo atacan. El Leo Prieto con antes Oti Industria, ahora con Lemu, todo el tema de cuidar la biodiversidad, los bosques, y tiene ese problema y lo ataca y lo apasionan esos problemas, y por eso también es que sacan tantas soluciones. Es importante eso. Armar un equipo de confianza y con el mismo objetivo. Ese tema es súper clave, es decir, ¿quién va a ser tu socio? Va a ser con el que vaya a estar, puede ser 5 años, 10 años, pasándolo mal y pasándolo bien. Entonces, tener un equipo de confianza y que tengan idealmente un mismo objetivo para que después los caminos no se separen o alguno de más que el otro, es súper importante. No es tan fácil, pero es súper importante eso, armar un buen equipo de confianza con el cual te puedas apoyar, y porque vaya a estar casado, por así decirlo, por mucho tiempo con ellos. Que el equipo sea multidisciplinario. También yo creo que ahí una culpa de nosotros fue que el equipo de nosotros ha tenido siempre una base muy técnica y ha estado un poco desbalanceado en ese sentido. Ahora lo hemos equilibrado un poco más y también en el tiempo hemos ido aprendiendo. Yo soy ingeniero civil eléctrico y tenía un perfil de investigación, y con el tiempo nos hemos ido apoyando de nuevas personas que nos ayudan o que estos mentores nos vayan capacitando. Entonces el equipo multidisciplinario es súper bueno para tener distintos puntos de vista también. Cuidado con perderse en el día a día. Estar todo el rato avanzando y tratando de solucionar problemas del día a día es súper común y es súper complejo de solucionar, porque uno está como, necesito plata para esto, necesito arreglar este problema, este proyecto falló, y uno empieza a perder un poco de repente el foco y mirar a largo plazo. Uno no puede mirar siempre tan encima, hay que mirar un poco más a largo plazo. Entonces, es bueno que cada cierto tiempo uno se detenga a pensar cómo hacer la estrategia. No pelear todas las batallas. ¿Qué batallas pelear? Es decir, uno puede decir quiero más clientes, pero de repente tiene que evaluar bien en una matriz qué proyectos son demasiado difíciles y dan poca plata. Eso no los debería tomar al principio si no tengo tantos recursos. Entonces ahí hay que irlo viendo. Obviamente hay cosas que aportan también, que no es la plata y lo fácil que el proyecto. Puede ser también tu motivación personal. Puede ser que cierto rubro te motive más que otro, y es totalmente válido. Va a depender del objetivo de tu startup. Y del futuro, que también me dijeron que hablar un poco. Bueno, nosotros ahora para el futuro, dado que tenemos la inversión de Cowell, estamos tratando de ver dónde aportar más valor con estas soluciones. Particularmente estamos viendo el tema de seguridad industrial para cuidar a los trabajadores y maquinaria, el temas de seguridad para temas de delincuencia, que está súper crítico hoy en día, también lo estamos analizando, y de la mano de nuestro partner y inversionista que trabaja en temas industriales, la idea es ir a nuevas industrias y todo. Ellos tienen presencia, es una empresa chilena, pero tiene presencia ya en Colombia, en Ecuador y en Estados Unidos. Entonces, dentro de ese plan es seguir avanzando con nuevos proyectos acá en Chile, pero también empezar
a expandirse a Latinoamérica con soluciones. Actualmente tenemos un par de proyectos en Panamá a través de ellos y estamos gestionando uno en Colombia y ellos tienen presencia en Texas, entonces también la idea es alcanzar el mercado norteamericano, pero tiempo al tiempo. Ese es el plan por ahora con la inversión. Y eso sería la presentación. No sé cuánto me demoré, pero ahora abierto a las preguntas, chicos. Sí, adelante, Rafael. Gracias por los aspectos de un y justo el ADN de los ¿Mm? parece ser más. Sí, ¿Ah? Esta tecnología parece tener muchas aplicaciones y fácil perderse en la sí. surgir a partir de la tecnología. Entonces, ¿cómo lo han hecho ustedes para equilibrar eso? Mencionaste la incorporación de personas, pero se requiere que se aparte también del ADN del proyecto, ¿cierto? Del equipo, Mm. el tener la capacidad de descubrir cuáles problemas, en cuáles problemas se van a enfocar y por qué lo van a hacer hacia allá. Esa visión técnica comercial, ¿cómo lo han podido resolver? Ya, sí. Digo, en este caso, claro, el equipo fundador y en general las personas que fuimos incorporando eran muy técnicas. Yo creo que igual no hubo como una receta, por así decirlo, fue un poco de improvisación, pero lo que pasó en particular, yo tomé todo lo que era como administración y gestión de la empresa y esto, y a partir de los mentores fuimos como ajustándonos, aprendiendo y viendo a dónde mirar y enfocar los negocios. Pero una de las estrategias que tomamos nosotros, pero que hay que tomar con cuidado, fue que encontramos partners. Es decir, apareció una empresa que tenía un músculo comercial mucho más fuerte que el nuestro. Ellos necesitaban alguien que le ayudara con la tecnología y empezamos a hacer proyectos en conjunto nosotros como un proveedor tecnológico y muy técnico, y ellos hacían la venta. Y ahí cerramos algunos primeros negocios con un partner. Esto nos pasó en retail, en aeropuertos y también ahora unos temas industriales. Entonces, esa fue una de las formas como de suplir un poco la falta de todo esta componente comercial y con el tiempo la fuimos adquiriendo nosotros. Es decir, de todos estos partners yo aprendí harto de los CEO que habían en la otra empresa. Juan Pablo, en nuestro caso, también es ingeniero civil eléctrico. Ahora el gerente de operación aprendió de los gerentes de operaciones de la otra empresa. Entonces, esa fue como una forma nuestra, pero como digo, no fue como una fórmula perfecta de libro, sino que fue un poco la improvisación. Y claro, con el tiempo y que los mentores también te iban diciendo, no, cuidado con esto otro, fuimos ajustando un poco eso y guiando un poco la mirada muy técnica que teníamos al principio a lo comercial. También en todos estos fondos los que participamos, en general los jueces te dan ese feedback. Siempre había como una etapa antes de la clasificación final y el demo day, en el cual te daba mucho feedback. Oye, ¿sabéis qué? Estáis hablando demasiado de la tecnología y de cómo funciona, dónde están los beneficios. Al cliente le interesa cómo va a ganar plata, cómo va a ahorrar costos. No le interesa que tenéis la red neuronal más bacán del mundo. Entonces, esos enfoques son los que uno va aprendiendo al final con el feedback. Por eso, Beneficio al principio aceptar que sí, yo creo que todos teníamos el mindset bien cambiado. Entonces, era muy técnico todo y ya con el tiempo uno empieza a verlo, empieza a ver cosas que antes no veía y ese fue como el aprendizaje, yo diría. Eso de los partners nos ayudó y ahora la idea es ya empezamos a tomar proyectos nosotros directos, que obviamente el partner te come una parte del margen y algunos partners en verdad abusan de uno y eso es complicado. Entonces, justamente el inversionista que tenemos ahora, el mundo, que es el dueño de Cowell y el CEO, me decía, a mí me pasó lo mismo cuando partimos hace 12 años y por eso me carga que te lo hagan a ti y te voy a ir ayudando como para que te protejáis de estas cosas. Entonces, en ese sentido, también la inversión nos ayuda porque al ser una empresa tan parecida que ya lleva más años, los porrazos que se dieron ellos nos van a evitar a nosotros tener. Entonces, por ahí se fue moldeando esa mentalidad comercial. Como dije, si hubiera estado este magíster, posiblemente habría sido todo mucho más fácil. Ujú. Adelante. Vale. creación hasta ahora. ¿Cuál pregunta? Vale. Sé que voy a subir.
¿Qué desafíos han encontrado? Pensando en, no sé, 3 años más. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Ya. Sí. Sí, sí, de hecho Notco también que está como patentando y licenciando Giuseppe para que más gente lo pueda usar. Es como está evolucionando eso. Ya. Ya mira, nosotros, yo creo que el modelo de negocio ha mutado en el tiempo y sigue mutando. Es decir, hemos ido ajustándolo. Ahora lo que queremos armar es una especie de computer vision as a service, en el cual tú, con tus cámaras, yo tengo 100 cámaras, quiero que 20 hagan esto, otras 20 esto otro, otras 30 esto otro, y que sea un modelo súper flexible, que sea una especie de SaaS. Pero acá sí o sí tenéis hardware, porque para conectarte y pinchar la cámara, tenéis que tener o un dispositivo pequeño que capture la imagen y lo tire a la nube, o un dispositivo un poco más pesado que sea capaz de procesar. Entonces, al final la idea es empaquetar y tener todo mucho más estandarizado para poder replicar. También tener una plataforma y una API en la cual tú puedas hacer consultas. Ahora, hay muchas empresas y los gigantes tecnológicos, las nubes, tienen estos tipos de servicios, pero en general están más limitados para ciertos casos de uso. La idea es que nosotros lo hagamos para un usuario de más alto nivel, sin tanto conocimiento técnico y también orientado a cierta industria. Es decir, por un lado tenéis detección de objetos, pero la idea de nosotros es hacer análisis de comportamiento, que es un poco más complejo y empezar a empaquetarlo de esa forma y armar un modelo de negocio, como decimos nosotros, un Computer Vision as a Service. Esa es como la idea. Y con ese modelo más empaquetado, empezar a replicar y aprovechar la presencia de nuestro partner, por así decirlo, en otros países. Eso también te ayuda porque el soft landing y llegar a otro país es súper complicado por temas de cultura, por temas de legales, etcétera. Igual, sí, pues por ejemplo, nosotros igual este año viajé a Colombia con uno de mis socios y caché todos los temas legales y todo, pero me decían, por ejemplo, acá es mucho más de el almuerzo y una relación más cercana en Colombia para cerrar negocios. Y también había otras cosas. Nos decían en Medellín, alguien de Bogotá no le vende a alguien de Medellín. Paisa vende a Paisa, nos decían. Tiene que ser alguien de esta ciudad para que te venda, porque no funciona si la persona no es de esta ciudad. Entonces empezáis a ver como otros conceptos distintos en otros países. Eso es difícil, teniendo un partner te ayuda a escalar. Entonces ese es como un poco el camino que estamos diseñando todavía el plan de negocio. Es decir, con la inversión que recibimos, hubo una primera etapa como de setup que hemos tenido este primer semestre y el segundo semestre ya empezamos a ejecutar como un plan de expansión e inversión. En ese sentido, y buscando eso. La idea de nosotros, la idea de nosotros es siempre una licencia por cámara, es decir, te cobramos un fee mensual por la cantidad de cámaras y dependiendo de qué analítica, ¿cachai? Obviamente no va a ser como 1000 valores distintos, sino que van a haber ciertas redes neuronales y analíticas, van a estar en cierta capa, un tier 1, tier 2, etcétera. Viene con una plataforma también y un setup. La idea es que sea cámara y que la cámara sea como lo que va moviendo la aguja. Lo que hemos visto también es que el modelo de negocio o el revenue model, si es que es muy complejo, también tiende a cerrar menos con el cliente. Entonces, mientras más simple, mejor. Esa es como la idea. Pero claro, hay muchas empresas que nosotros nos han pedido hacer joint venture con share revenue y tener como una porcentaje de ganancia por venta. Pero ahí está complicado el tema de la propiedad intelectual. Es decir, el algoritmo no lo podemos compartir nosotros porque es nuestro secreto industrial, pero el cliente quiere tener acceso al código, que no podemos hacerlo. Entonces, por eso la idea es un fee mensual y un modelo de servicio. Sí, y va funcionando por cámara. Entonces, a cierto tipo de industria funciona de cierta forma y así se va variando. Tenemos ambas en ese sentido, porque los modelos de visión en general ya vienen preentrenados con datasets gigantes. Si tú quisieras entrenar de cero, gasta demasiado tiempo. Lo que hacemos ahí en general es modificar la arquitectura de la red y hacer un fine tuning o entrenar modelos de cero. Por ejemplo, el de Carro igual tenía un preentrenamiento, pero es de cero. No, contar animales, eh, claro, contar, por ejemplo, cerdo en un momento, nos pidieron uno de detectar chinchillas, pero ese no cerró. Pero para cuidar a las chinchillas me gusta harto, pero después por invierno se canceló. Todas esas cosas las hacemos nosotros. Entonces Hans, que tiene harta experiencia, el mismo modifica los modelos. En ese sentido, la tesis de Hans era de búsqueda de arquitectura de redes neuronales nuevas y la mía es de compresión. Entonces,
ambas van por ese lado. Y la de Juan Pablo era de detección de instancias de objetos que son como una Coca-Cola, la botella, las crispo, etc. Solo ahí detectan. Entonces, ambas. Y ahí hay I+D y usar papers. Eh, Tú levantaste la mano primero y después tú. Ya. No hay tanto una receta de nuevo. Yo creo que ahí, ahora último, hemos estado siendo un poco más eficientes en eso. En general, a través de buenos contactos, llegar a una empresa no es como que sea llegar y pasar. Pero en general, esta presentación con los demos ayuda mucho. El video llama mucho la atención. ¿Ya? El cliente en general piensa que no va a funcionar. Ha tenido mala experiencia en el pasado, cree que la tecnología no funciona. Entonces, en general, lo que nosotros ofrecemos siempre es, si tienes cámaras, mándame un video y yo te muestro un demo súper simple de lo que puedo hacer y corro el algoritmo en tu cámara. Tú lo ves corriendo ahí. Después pasamos a piloto o pasamos a proyecto. Pero en general, los proyectos más importantes que hemos tenido siempre pasan por piloto, porque el cliente quiere ver que funciona, sobre todo con estas tecnologías nuevas. La mayoría de los clientes son ese tipo de cliente, el que no te cree que funciona. Pero también está el otro cliente que cree que esto es mágico y te va a hacer cualquier cosa. También tenéis que controlar la expectativa de eso, porque el cliente de repente dice, ya, yo quiero 100% precisión. Ni el algoritmo más bacán en algunos casos, algunos desafíos te dará un 100%. Y eso hay que hacer y de repente educar un poco al cliente en ese sentido con eso. Yo creo que con el tiempo y todo lo que ha estado pasando ahora en inteligencia artificial, la gente ha ido cambiando un poco la forma de ver estas tecnologías y ayuda. Pero en general eso, el demo, el piloto y al final mostrar experiencia y mostrar casos de éxito. Es lo mejor que podía hacer es caso de éxito y en general tener un showroom. En este caso para nosotros son los demos. Después, más adelante, la idea es tener igual un lugar en el cual tú puedas ir, te pone al frente de la cámara, te detecta moviéndote y todo. Cuando vamos a eventos de innovación, llevamos una cámara, ponemos una pantalla y tenemos un mini computador con GPU y hacemos que detecte a las personas en tiempo real al frente y también enganchar. Esas son como las formas. Más temas de buscar clientes en general por LinkedIn es una buena herramienta para hacer una empresa B2B, subir los videos, subir los demos, participar en algunos eventos, darse más a conocer y acá Vicente y Francisca, que son del equipo comercial, andan buscando también como oportunidad de armar las reuniones y ahí vamos avanzando. Pero eso yo diría que no tenemos todavía la receta nosotros, vamos avanzando así. Y en general, nuestro ciclo de venta igual demora, porque hay que tener harta reunión y estos pilotos. Entonces, en general tomamos proyectos grandes y no tanto proyectos chicos. No hay tanta venta chica, sino que son proyectos un poquito más grandes. Eso. Tú estabas levantando la mano primero y después vamos contigo. Bueno, tengo una gran pregunta que me estaba preguntando. En la presentación mencionaste que habían trabajado con equipos multidisciplinarios, ¿cierto? Me interesaría saber qué otras disciplinas son las que se integraron y efectivamente considerando cuáles son los me interesa saber. Ahí mi consejo es armar un equipo multidisciplinario, cosa que no hicimos tanto, ¿ya? En general, en Dual Vision nosotros somos ingenieros civiles eléctricos de acá de la facultad, ingenieros civiles en computación. Ahora hay un industrial y un comercial. El comercial está trabajando hace un año con nosotros aproximadamente, antes lo tomamos todos nosotros. Y Francisca, que es industrial, lleva como 2 o 3 meses. Ya también teníamos algunos analistas de operaciones que ayudaban en el proceso y los demás son todos de acá, con un perfil muy técnico, ¿ya? Entonces, en ese sentido, faltó un poco más de multidisciplinas, por así decirlo, en el equipo,
pero cada uno se fue adaptando un poco. Dentro de todo, sobre todo los founders fueron como tomando sus líneas, por así decirlo. Kevin se fue más a la parte de producto, Juan Pablo a todo lo que es ejecución del proyecto y mantener la continuidad operacional. Hans sigue viendo lo que es redes neuronales y yo tomé todo lo que fuera administración y dirección. Ahora, igual dentro de los backgrounds que tenemos, como sigue siendo muy técnico, hay personas que son especialistas en visión computacional, hay otros que son especialistas en teoría de la información, que manejan después de la data que genera visión, tú puedes hacer otra capa de Machine Learning, inteligencia artificial y generar otros KPI. Ahí tiene una persona que hizo su tesis en eso, que es Felipe. En el lado de computación hay gente, todos son full stack en general, pero hay gente que se especializa más para un lado, para experiencia, para frontend, backend, y también gente que es más orientado a todo lo que es como operación. De otras disciplinas, me gustaría agregarlos, todavía no hemos hecho crecer tanto el equipo Core se ha mantenido, pero de dónde hemos sacado experiencia en general del cliente. El partner que teníamos, por ejemplo, en retail era experto, llevaba, antes de que los compraran, 12 años más o menos en la industria del retail. Entonces, ellos sabían muy bien de comportamiento, ellos sí trabajaron con sociólogos, ellos trabajaron con psicólogos que analizaban mirando cámara antes, y todo ese know-how también lo fuimos absorbiendo nosotros para implementarlo en el movimiento del comportamiento. En general, usamos mucho el feedback del cliente. En el caso del aeropuerto, el gerente del área de calidad o de la gerencia de calidad del aeropuerto nos decía cómo funcionaban las cosas, esto es lo que quiero en el dashboard, estos son los datos, con qué frecuencia. De ahí vamos sacando esa experiencia para analizar el comportamiento. Y esos son como los alcances, es decir, en este caso la inteligencia artificial por un lado saca ciertas mediciones bases con visión, después hay una capa en la cual se analiza todos estos datos y el comportamiento y se ven tendencias, patrones, etcétera, y con eso se va sacando como nueva información. Pero sí, de hecho, en una charla la semana pasada un sociólogo se me acercó y preguntó un poco por esto, sobre todo en temas de delincuencia. Entonces ahí por ahora el cliente nos dice, mira, nosotros siempre tenemos este problema, lo hemos analizado y este es el comportamiento que nos gustaría detectar antes de que pase. Ya, sí se puede, o le decimos al tiro, no es posible hacerlo con esta tecnología. ¿Cachai? De repente, como dije, hay clientes que quieren cosas que no se pueden, ¿no? Y te dicen, pero mete horas de desarrollo, y es como, es que en el estado del arte no se ha logrado, no lo podía extender a veces. Eh, pero eso. Entonces sería bueno sumar a más gente. Yo igual dentro de la facultad tuve la oportunidad de hacer proyectos con diseñadores, un proyecto grande con gente de distintas carreras de acá de ingeniería, pero nutren mucho la capacidad y cómo ve las cosas uno. Entonces, bueno, eso. Tener reuniones con otros emprendedores también es bueno. Es decir, otro emprendedor de otra área, conversáis de repente, podéis sacar como insights interesantes que te pueden servir para tu negocio. Es súper bueno conversar con distintas personas para nutrirte de información nueva, si no te sesgáis mucho. No sé si eso responde a todas tus preguntas o no. Vale. Y Diego. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla. He impresionado, nunca había escuchado todo el Vision y creo que tienen un gran potencial como en lo que pueden ofrecer en el mercado. Mi pregunta va enfocada más que nada en que supongo que han encontrado empresas que ofrecen algo similar dentro de Chile o quizás en otros países. No sé si me podría contar un poco de cuál empresa es la cual como competencia directa, por así decirlo. Mira, hay caleta de empresas de este tipo en el mundo. Sí, sí. Chile es pequeño, por así decirlo, un mercado pequeño. Acá en Chile yo diría que deben ser como unas 4, pero en general se enfocan en algún rubro en específico. Por ejemplo, Sumato ID es muy enfocada en retail, ¿ya? Eh, Odi Industria, antes de que se transformara en Lemu, era orientado en obras y en construcción. Hay otras empresas que son de prevención. En este caso, nosotros en aeropuertos no hay como otra empresa que se dedica a esto. Y en temas industriales, las industrias son tan variadas que igual como que tú te vas calzando con una industria. Entonces, hay otras empresas que tienen capacidades similares o que hacen soluciones similares, pero no chocáis tanto todavía. Y lo que me comentaban también es que a pesar de que hay muchas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, la demanda de computer vision es tan grande que todavía alcanza para que las empresas se la distribuyan. Acá en Chile el mercado es más chico, sí, tal vez te las vaya a pelear en licitación, pero en otros lados es mejor compartir y por eso es que armamos esta alianza con Kaggle. Es un mindset un poco más extranjero ese de colaborar más en vez de estarnos peleando todo el rato. Eso por un lado. Entonces, esas empresas son competencias, Sumato, y otra que se llama Spot, que son del Salvador, pero por Startup Chile llegaron acá, también trabajan en retail. Y la otra competencia es que
las cámaras hoy en día, cámaras súper caras, sí vienen con inteligencia artificial. Entonces hay empresas que compran esas cámaras con esos sistemas y avanzan con eso. Ahora, esos sistemas son restringidos para ciertos casos de uso y no son tan moldeables. Entonces ahí hay como algunas diferencias y el análisis de comportamiento es más complejo, entonces ellos van un P por Q teniendo algo como más simple, pero lo venden muchas veces. Esas serían como las competencias más directas. Esta empresa que me mencionaba, hay una capacidad de lo que hacer para hacer al mercado, son similares a lo que se... Mira, es que no es tan fácil cachar que también funciona. Es decir, tendréis que tener acceso como a ver los algoritmos que tienen, la precisión y también un feedback del cliente. En ese sentido no lo hemos podido medir. Pero en general ofrecen cosas bastante buenas también. Pero en este tipo de empresas como que si lo queréis comparar en nivel de tecnología tendréis que comparar métricas de precisión y de los algoritmos, ¿cachai? Que son más como de la industria, eso como que no es tan público para comparar, ¿cachai? Tendréis que tener feedback de algún cliente que falló, pero por ejemplo ahora estamos viendo, no puedo mencionar el cliente, sí, estamos viendo un cliente que ha tratado con 2 o 3 empresas acá en Chile y no le ha funcionado. Y ahora nos contactó a nosotros para ver este desarrollo. Nosotros lo tenemos hecho y funciona con una precisión de sobre el 90. Estamos avanzando. Entonces, hay también empresas que están surgiendo con menos capacidades porque con el tiempo van a surgir muchos más. Sobre todo con el boom de este año de inteligencia artificial. Toda la Venture Capital y esta, ¿cómo se llama? El ecosistema de inversión saltó de criptos, que era los años pasados, este año de inteligencia artificial. Las empresas con ChatGPT, visión computacional y todo eso. Entonces, eso va a hacer también que crezca el mercado. Por un lado, hay más competencia, por otro lado, es bueno porque la gente empieza a conocer más la tecnología, empieza a adoptarla más y también se acelera el desarrollo. Es decir, la investigación también se acelera, todos ganamos y también hay más algoritmos. Y salen papers de redes neuronales nuevas todas las semanas. Todas las semanas hay una red nueva. Entonces, también un valor agregado para los clientes nuestros es, mira, dentro de esto yo te ofrezco un servicio y tú me pagas mensual. Si sale una red neuronal que te va a mejorar la precisión, yo igual te la actualizo. Entonces también se ofrece eso y mantener una relación larga con los clientes y el modelo de servicio es súper bueno, porque seguir estando en contacto, si necesito un upselling o algo más, es bueno. Entonces, en ese sentido hay que estar siempre igual en el estado del arte, estar actualizando harto para también estar bien parado frente a la competencia y lo que ofrezcan otras empresas. Yo diría que la especialización en un problema es lo más clave para diferenciarte hoy en día. Eso es como la competencia que hay. Los otros son sensores que de repente funcionan muy bien, pero para casos súper puntuales. Y el sensor, y siempre lo pongo en las presentaciones, de repente el sensor tiene que estar en terreno, la diferencia es la cámara está lejos. El sensor se puede dañar y también hay que hacer otro tipo de mantención. La cámara es algo que está de lejos, no influye mucho en la actividad o la experiencia del colaborador o del usuario en algunos casos y tampoco está pegado al usuario. Y de repente que eso es más complejo, hay que capacitar y todo eso. Así que eso. ¿Sí? Esta pregunta un poco más de saltar de ser estudiante. Uf. Son semanas. Ya. Surgir así. Esto no es para meter miedo, pero en general todos dicen, oh, qué bacán, emprendedor, súper, súper bacán, pero es mucha pega y hay poca estabilidad. Es decir, en ese sentido hay que estar acostumbrado un poco al riesgo y que hay meses que en verdad no te vaya a pagar, ¿cachai? Otros meses que te va a ir bien. Y si vas perseverando, posiblemente después vaya a tener un poquito más de estabilidad. Pero digo, yo en la universidad siempre estuve muy metido en muchas cosas, entonces el nivel de carga era parecido. Es decir, estaba en el equipo de robótica, hacía clase en 2 o 3 cursos y además tomaba mis ramos. Entonces, la carga no fue mayor. Es decir, de repente no ha pasado que hay que trabajar 16 horas al día por 2 semanas. Y es desgastante. Y después te pegas un relajo. Entonces, va a depender un poco también de tu motivación, de qué tanto te apasiona tu startup y lo que hacís para hacer llevar eso. Pero claro, el cambio fue yo creo que a todos también les pasa de pasar de ser estudiante al trabajo, cambian muchas cosas, es decir, hay otras responsabilidades, el mundo funciona de formas distintas, los problemas no son tan fáciles como en la universidad, que son de juguete, por así decirlo, las tareas, y hay mil variables que no te enseñan. Entonces, esa parte es como un poquito difícil, eh,
Y como digo, mantener la motivación. Son hartos porrazos de repente. En el caso de ser emprendedor, te vas a enfrentar muchas veces a cosas que no te enseñaron. El emprendedor hace muchas cosas en paralelo y son cosas que no te enseñaron. Es decir, si tú estudiaste una carrera, te enseñaron lo de la carrera, pero tenés que hacer 1000 cosas más. Ahí, no sé, digo, yo soy súper bueno para meterme en estas cosas. Me subo a escalera a montar cosas, a perno, armo y diseño yo, construyo con metal, hago de todo un poco. Pero tenéis que estar como en esa parada de estar muy abierto a aprender. Vais a tener que aprender muchas cosas. Y ahí un mentor de nosotros decía, el emprendedor tiene un océano de conocimiento de 5 centímetros de profundidad. Es decir, tenéis que saber de todo un poco y por lo menos a mí me parece entretenido. Me gusta saber de todo. Yo creo que el cambio de eso, como de ser estudiante al mundo real, que todas las cosas pueden fallar, puede ser un poco complicado, sobre todo en una startup. Y eso, también empezar a interactuar con gigantes, empresas gigantes que tienen otras burocracias, otros protocolos, eso también puede ser un poco complejo. Pero como digo, al final, si el problema te apasiona, te gusta esto, te gusta el emprendimiento, hay gente que la motivación es la plata, está bien, ¿cachai? Si tenéis la motivación, va a ir igual perseverando en el tiempo. En general, los emprendedores también no funciona tu emprendimiento a la primera, en general funciona como, no me acuerdo cuál es la estadística, pero es como 8 de cada 10 emprendimientos fracasan. Entonces, igual, si no funciona tu emprendimiento a la primera, posiblemente en la segunda o la tercera va a funcionar. Y se ha visto muchas startups súper exitosas que los emprendedores fracasaron muchas veces y después les fue bien. De hecho, hay unos podcasts súper buenos que es como historias de fracaso de emprendedores. Son súper buenos para aprender cosas como así, o por qué fallaron, o algún fracaso que tuvieron en algún momento. Por ejemplo, un partner que igual es amigo mío, le pasó que él trató de bajar mucho el precio de su producto porque hizo una mejora considerable en la tecnología y le bajó el precio a la mitad al cliente. Y el cliente se enojó porque dijo que era un estafador y no lo pescaron más. Entonces, por ejemplo, después él después perseveró y le fue súper bien y su startup duró como 12 años, la vendió y ahora está en una empresa más grande, pero, por ejemplo, eso es un ejemplo bueno de varias cositas que te pueden pasar y pueden ser golpes bajos. Es decir, estás a punto de cerrar un negocio gigante que te iba a arreglar, por ejemplo, la caja unos 6 meses y tú le haces todo el trabajo para bajarle el precio al cliente, se lo bajáis y te mandan a la chucha, perdón, porque dijeron que era un estafador, ¿cachai? Que cómo le bajáis el precio a la meta, que no tenía sentido. Sí. Eso me salió ahí el dato que hay hartos podcasts como interesantes de fracaso y cosas así que pueden ser súper buenos y educativos para estas cosas. Eh, allá, ya. Andy, primero, gracias por la presentación y la respuesta. Es que en el chat Chuta. Ya, voy a responder esta y de ahí seguimos con las preguntas de acá. Hola, soy Fabián Quiroz. ¿Cuánto costó el proceso de recibir inversión? ¿Cuántas validaciones clientes tenían? ¿Tuvieron que hacer una valorización de empresas, due diligence? Ya. En los temas de inversión inicialmente, concurso de innovación abierta, Corfo, Startup Chile. Costó, como dije, postulamos varias veces, te dan feedback, idealmente tú pides más feedback y con eso empezamos a levantar como fondos públicos. Si no me equivoco, la suma antes de recibir la inversión actual, sumando todo, fueron como $72.000 aproximadamente que recibimos. Hay fondos que son el doble de eso y es un puro fondo como Startup Ciencia, que es súper bueno, pero tenéis que tener un buen enfoque en empresas de base científica y tecnológica. Validaciones y clientes que teníamos, aproximadamente 4 grandes, pero con hartos proyectos con ellos, dado que tomamos esa estrategia de partner. Eso teníamos, pero en este caso el inversionista confió en nosotros por capacidades técnicas. Como ellos eran una empresa del mismo tipo que nosotros, cachaban el potencial de la empresa por capacidades técnicas y por eso quisieron invertir. No fue, sí. No fue particularmente por estar viendo las ventas, el EBITDA, que es lo típico, y en general el Venture Capital latinoamericano ve demasiado esas métricas, a diferencia del estadounidense o el de Silicon Valley, que de repente alguien con una idea te pone mucha plata al tiro. Entonces, en ese caso, eso fue como algo, un catalizador para el proceso de inversión. Y sobre la valorización de empresas, sí, nos hicieron due diligence, siempre se hace, revisaron todos los temas, ventas, etcétera, temas legales, corporativas, y tuvimos que modificar un poco la escritura y hacer otras cosas legales.
que al final eran necesarias y las teníamos que hacer en un momento, y la valorización al final la pactamos directamente yo con el dueño de la otra empresa. Fue una negociación directa, no fue como que ocupamos una métrica o también algo como una receta, sino que fue, esto creemos que vale la empresa, por esto, por esto, por esto, negociar, sí, no, ya llegamos a un acuerdo y se avanzó así. Sí. Sí, nos constituimos una empresa en un día. El 2019, antes de que nos ganáramos el fondo, con Hans dijimos vamos a hacerlo igual. Y la constituimos, fuimos un día a la notaría y armamos la empresa. Y ahora con la inversión pasamos al conservador, hicimos todo ya con el método tradicional, porque era necesario. Entonces, eso principalmente, esa pregunta. Esas fueron las validaciones, el costo del proceso de inversión. Nosotros estábamos empezando a ver el tema del proceso de inversión y nos llegó este contacto directo con el dueño y empezamos a conversar. Y por suerte ellos estaban buscando empresas de computer vision para unir fuerza. El mundo revisó como 18 en LATAM y al final se quedó con nosotros. Entonces fue también un poco de suerte en ese sentido de que ellos estaban buscando a alguien, nosotros nos contactamos y hubo buen match también. También, de repente uno dice hay que levantar inversión, pero también busca inversionistas que te generen otro tipo de valor. Si te va a poner la plata y va a desaparecer, en general es el inversionista que no te funciona. Es decir, el inversionista que te ayuda con contactos, que tiene experiencia y que quiere que te vaya bien también, es lo que uno debería buscar, aparte de las lucas. En este caso, el match estaba súper bien armado. No sé si eso responde la pregunta de Ahí me escribo, muchas gracias. Ya. Quedan dos preguntas acá. Hola, soy Roberto, me consulta con empresas de alimentos si tienen experiencia con ello. Hicimos un proyecto y un piloto con una empresa de alimentos y era medir que se cumpliera la cadena de frío en una empresa de alimentos. Teníamos que hacer la detección de el animal y además ocupar una cámara térmica y fusionamos las dos tecnologías y hicimos algo. Piloto exitoso. El año pasado hubieron muchas caídas de presupuesto e innovación de varias empresas y no avanzó. Pero lo hemos revisado igual. Por lo menos a mí en lo personal me interesa mucho todo lo que sea sustentabilidad, pero al día de hoy no hemos llegado tanto a un match con eso. Igual de repente uno quiere hacer o irse para alguna rama y pasan otras cosas como en pandemia los malls querían abrir y ahí entramos a retail, el aeropuerto también tenía otros requerimientos y empezamos a avanzar por ahí. Y ahora nos estamos yendo a temas industriales para cuidar a los trabajadores en general y tratar de ser eficientes los procesos. Pero en temas de alimentos no hemos visto más cosas. Yo traté y conseguí muchas reuniones con gente de agricultura, pero nuestra tecnología no hace tanto match con agricultura porque tendréis que poner una especie de torreta con muchas cámaras y el terreno es demasiado grande. Pero ya le hemos estado dando vueltas. Igual le ando buscando el ojo de dónde podríamos ver algo para apoyar en esos temas. También lo vi, pero mi mentor en ese proyecto me dijo, mira, yo ando trabajando hace 20 años en esto, no lo he logrado y difícilmente con esto lo vamos a hacer en 6 meses. Entonces lo descartamos por dificultad en ese proyecto. Pero era un experto en todo esto y ya 20 años trabajando en el Yield Prediction. Sí. Eso eran las preguntas, creo. Sí. Ya. Buena pregunta. Si se dieron cuenta, atacamos muchas cosas. En pandemia, para ayudar igual, bajo ese concepto, yo estuve trabajando en el ventilador mecánico acá de la Chile también. Dijimos, ¿qué podemos hacer con las cámaras? Verificar las medidas COVID, y ahí tuvimos un fondo en el cual veíamos distancia física, mascarilla y el aforo. Hicimos un piloto con un hospital. Entonces ahí estuvimos trabajando en eso. Salud también es bastante interesante, pero hay que empezar a hacer foco por así decirlo, con un tipo de línea. Ahí tuvimos como un buen recibimiento con la gente allá, conversábamos harto de lo que necesitaban y lo que no, y estuvimos iterando un proyecto. Pero después no avanzó particularmente por temas era con una institución de salud pública, entonces es un poquito más complicado avanzar con las cosas, hay que hacer licitación y todo. Y lo último que estuvimos haciendo con ellos, cambio de gobierno, cambio de director y se cortó un poco la relación. Y la verdad después nos seguimos empujando. Tema de privacidad, para ir cerrando. El tema de privacidad de los datos es súper importante porque trabajamos con cámaras. De partida siempre hay que armar un acuerdo de privacidad con todas las empresas. No se pueden usar las imágenes, las bases de datos a menos de que haya permiso para algún demo o algo así.
con otros clientes. En general, cuando se trata la información, nosotros agarramos un frame, una imagen de la cámara de video y lo transformamos en data, pero no guardamos las imágenes a menos de que el cliente lo pida. Y si el cliente lo pide, nosotros nos regimos bajo las reglas que tengan ellos. En general, todos tienen cámara de seguridad y guardan las cosas así como así. Pero, por ejemplo, estamos viendo unos proyectos ahora para Europa y como nosotros podemos detectar igual los rostros cuando son visibles, con la cámara le podemos hacer el difuminado nosotros a los rostros o difuminar las cosas que no se quieran mostrar. Entonces, si se van a guardar imágenes y hay algún tipo de regla de eso, la misma inteligencia artificial es capaz de cuidar la privacidad de las cosas. Los datos están funcionando todos en ambientes con alta seguridad, se trabajan con las nubes y protocolos de buen nivel, todo con contraseña. Y de hecho ahora, la semana pasada, quise hacer contacto también para que nos hicieran una revisión de todas estas cosas, para igual ver cómo fortalecerlo. Y por otro lado, vamos a empezar a trabajar con la ISO 27001, que es la de privacidad de los datos, para ir cumpliendo con eso y buscar una certificación. Y lo último, también hacemos reconocimiento facial, pero cuando se hace reconocimiento facial transformamos la cara en un vector matemático que es unidireccional. Es decir, con el vector yo puedo sacar las características de la cara y después veo si se parecen, pero con el vector matemático no puedo reconstruir la cara. Entonces yo guardo solo esa parte que es unidireccional. Entonces esas son las cosas. Dependiendo de cada proyecto, se va viendo cómo se puede fortalecer la privacidad dependiendo del caso. Eso. Muchas gracias. Sí, tengo mi correo, pero si alguien tiene consultas también abierto a, a recibir los correos, me demoro un poco en responder los correos, la verdad, pero si me insisten, lo respondo. Es giovanni.vais del nombre, no sé, lo tengo en la presentación, y @dualvision.cl. Denme un segundo para que no den mal el nombre. Acá me retaría uno de mis mentores por no tener el correo en la última diapositiva. No está mirando, pues espero que no esté mirando. Diría que está. No, no está con ese. La presentación la hicimos rápido, pero bueno. Sí, sí, dualvision.cl. Sí. Y la página de dualvision.ai, si alguien quiere echar un ojito también. Gracias. Agradecidos por la invitación y ahí quedo atento a cualquier consulta, si alguien quiere conversar también de algún proyecto, yo feliz. Vale. Sí.